el tema más relevante vuelve a ser el tema de los energéticos y los recursos naturales. El presidente de la República se refirió a la explotación desmedida que hacen de nuestros recursos naturales, sobre todo el oro, la plata, el cobre, las mineras y sobre todo las mineras canadienses. Él, incluso de manera muy firme, le pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que se comunique con el embajador de Canadá en México, porque las empresas mineras canadienses en Canadá respetan el medio ambiente, en México contaminan el medio ambiente. En Canadá utilizan técnicas no contaminantes, en México utilizan técnicas contaminantes. En Canadá, los salarios de los trabajadores de las empresas canadienses son muy superiores a los salarios de los trabajadores mineros en México que contratan esas mineras canadienses. Y así podríamos ver un gran contraste. ¿Por qué si en Canadá respetan esas normas, en México no? Claro, el presidente, como siempre dijo, hay ejemplos de algunas mineras canadienses que sí cumplen, es decir, cuidan, protegen el medio ambiente en la medida de las posibilidades, dan salarios un poco mejor a los trabajadores mexicanos, pero en general hay otras que tienen todo lo contrario. Y se refirió de nuevo a la llamada minera San Javier, que fue la que explotó el cerro de San Pedro, que nuevamente dijo el presidente, el cerro de San Pedro todavía lo vemos en el escudo del estado de San Luis Potosí, es un cerro icónico. Durante la colonia, allí también los españoles hicieron un saqueo impresionante de oro y de plata, pero ellos lo hacían, pues, digamos, minería tradicional era ir haciendo el túnel, bajando, y luego ir siguiendo la veta de oro, de plata, y ir extrayendo el oro y la plata del subsuelo, a través de una técnica que evidentemente pues, no contamina las partes superior de la corteza terrestre. Ahora, estas mineras canadienses utilizan un método que se llama tajo a cielo abierto, sobre todo esta minera San Javier en San Luis Potosí, que consiste no en ir haciendo los túneles, ir siguiendo la veta, sino en explotar el cerro y luego grandes cantidades de material que resultan transportados en camiones, los van y los arrojan a una gran tina y luego esa la bañan, digamos, con sustancias altamente tóxicas, y ya no es que salga pedacitos de plata o de oro, sino ahora es que eso en general se disuelve y sale prácticamente diluido en líquidos, pero esos son altamente contaminantes. Ya no hay cerro en San Luis Potosí, aunque sigue en el escudo de San Luis Potosí. Ahora lo que hay es un gran boquete, enorme boquete, y siguen con la explotación con este método de tajo a cielo abierto. Porque como ahí, repito, desde la colonia había oro y plata, y todavía lo sigue habiendo, entonces ellos escarban hasta el ínfimo grano de oro y plata que puedan encontrar, pero con esta técnica altamente contaminante. Entonces, reitero, el presidente le dio indicaciones al secretario de Relaciones Exteriores para que hable con el embajador de Canadá y evidentemente esperando que esto se corrija. Pero dijo el presidente, para dejarlo muy claro, dijo casi textualmente, no se vaya a tomar como una amenaza, ni siquiera como una advertencia. Yo creo que simplemente es que si en Canadá toman ciertas medidas de seguridad, de respeto al medio ambiente, de mejores salarios a los trabajadores canadienses, ¿por qué en México no? Entonces, esta es una cuestión interesantísima y muy importante del presidente de la República, pero la reforzamos con otra expresión que él dio. Fíjense bien que esto sí llega al absurdo, pero esos traidores neoliberales que gobernaron nuestra patria durante 36 años permitieron el saqueo impresionante de nuestro país y el despojo del patrimonio nacional, que es riqueza de todos los mexicanos. Él se refirió, por ejemplo, también a un contrato leonino que otorgó Pemex, pero dirigido por los neoliberales, con una de las empresas que se dedica a la producción de polietileno, y para eso utilizan gas etano. Entonces, el contrato que se firma consiste en que Pemex está obligado a suministrar gas etano a esta empresa,
pero al 75% menos de lo que cuesta en el mercado. Fíjense nada más, paga nada más el 25%. Es un robo y es un contrato muy desigual que firmaron estos traidores a la patria de Pemex con esta empresa. Pero no solamente eso, si el gas escasea y Pemex lo tiene que importar, pues lo paga más caro. Pero además, si Pemex se retrasa en la entrega del gas etano, pues entonces lo multan. O sea, ese contrato pues es irrisorio, es ilógico, es irracional, es inmoral. Y lo que quiere el presidente es acabar con esa inmoralidad. Entonces, esto está asociado a que hay otra empresa también que utiliza gas natural. Esta empresa que utiliza gas natural, que en esencia es la misma que la que utiliza gas etano, el contrato de Pemex con esta empresa por la venta de gas natural venció. Entonces, cuando vence el contrato, fíjense la inteligencia del presidente y la audacia también, cuando vence el contrato de gas natural, entonces, después de que habían estado invitando a estas empresas a las que se les suministra el gas etano, a renegociar ese contrato leonino, no quisieron, no se sentaron a la mesa y amenazaron siempre con que llevarían el caso a tribunales internacionales. Pero cuando se vence el otro contrato de gas natural, pues la empresa dice, necesitamos negociar, porque si no, pues se va a cerrar la empresa. Y el presidente dijo, pues que se cierre. Y entonces se sientan a negociar y el presidente sí establece el contrato para la venta de gas natural, pero también logra en esa negociación revisar el contrato de suministro de gas etano y se acaban las multas para Pemex, se acaba que no, como que Pemex va a vender el gas 75% más barato, también se acaba. Entonces dice hay un equilibrio y todos contentos. Fíjense, pero se tiene que llegar a eso. O sea, estos son muy voraces, esos no se tientan el corazón. Eso lo que quieren es llenar sus bolsillos de dinero. Entonces el presidente acabó con ese contrato leonino, pero también bajo esta nueva circunstancia que se dio. Pero de ahí el presidente también habló que esos contratos están en todos lados. Están, por ejemplo, repitió en el contrato o los contratos que se hicieron. Pero algo más. Fíjense ustedes, también este contrato que se firmó para suministro de gas etano, pues era por 20 años y el presidente logró que se redujera su temporalidad hasta el 2024. Y también en el caso de los reclusorios, por ejemplo, él dijo nuevamente que el año pasado tan solo se gastaron 16,000 millones de pesos en 8 reclusorios que se construyeron de tal forma que se construye el reclusorio, se paga durante 20 años, 3,500 pesos al día en promedio por cada recluso, pero si el reclusorio no está lleno al 100%, de todas maneras se tiene que pagar como si estuviera lleno de reclusos al 100%. Si la capacidad es del 20%, lo lógico es que nada más ese porcentaje pagara el gobierno a estas empresas que construyeron los penales, ¿no? Se tiene que pagar el 100%. Entonces, pero no nada más eso, concluyendo los 20 años, esos penales pasan a propiedad de las empresas que los construyeron. O sea, son contratos totalmente, repito, inmorales. Y así como ese, yo creo que el presidente puede dar no decenas de ejemplos, pueden ser centenas de ejemplos de todo el saqueo impresionante que se hizo durante el periodo neoliberal. Están muy enojados por eso estos neoliberales. Es más, uno de estos contratos, de estos reclusorios, el presidente planteó pues, que se le dio a un familiar de Carlos Salinas de Gortari, fíjense. Entonces ya vamos viendo todos los hilos a dónde van conduciendo, ¿no? Bueno, pero aparte de eso, estos contratos del periodo neoliberal se hicieron con la mentalidad de que México es tierra de saqueo, pero el presidente dijo eso ya no, y ahora
lo ha dicho en otras ocasiones, que se escuche lejos y que se escuche claro. México no es tierra de saqueo, y que en consecuencia a México se le debe respetar como país independiente y como país soberano. Aparte de este tema, también estuvo, por ejemplo, ahora muy sonado, pero fíjense, la cuestión de las fake news. Salió otra vez, dijo al principio de la conferencia del día de hoy, 17 de marzo del 2021, el presidente dijo que en Reforma, periódico Reforma, apareció una noticia que en Quintana Roo está llena de sargazo. Pero esa ya es una fake news, ya es hasta de manera cínica, porque los mexicanos o los turistas o los que viven en Quintana Roo saben que eso es absolutamente falso. Ya la Secretaría de Marina tuvo que desmentir esa noticia porque desde hace ya 2 años, prácticamente un poquito después de la llegada del gobierno actual, se está trabajando en ese tema por parte de la Marina y ahora esa situación que amenazaba cíclicamente al país se ha reducido sistemáticamente, precisamente porque el gobierno que encabeza el presidente de la República ha puesto especial interés en esta situación. Y finalmente diríamos que también a nosotros nos dio mucho gusto que estuvo presente la jefa de gobierno de la Ciudad de México sobre el tema de la reconstrucción de los inmuebles que fueron dañados durante los sismos de hace unos años, un poco antes de que entrara el presidente a dirigir los destinos de este país. El sismo del 2017 dañó múltiples edificaciones. Entonces, el tema que se trató ahí prácticamente es que se están reconstruyendo viviendas unifamiliares, viviendas multifamiliares, escuelas, también algunas iglesias o monumentos que expresan la cultura de diversos periodos de nuestra gran capital, sobre todo del periodo de la colonia, y han intervenido algunas fundaciones, pero sobre todo la orientación del gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. En la práctica lo que se está haciendo, alguien lo dijo por ahí en la conferencia, es un rescate cultural, o sea, es un rescate de la cultura o de parte de la cultura importante, sobre todo en las obras arquitectónicas de varios siglos atrás. Fíjense bien el concepto, una reconstrucción cultural, pero nosotros diríamos hay una reconstrucción cultural en lo físico, pero lo más profundo es la reconstrucción cultural y lo que llamamos nosotros una verdadera revolución cultural que se está operando. Y como dijo la doctora Claudia Sheinbaum, una reconstrucción muy importante que toca las fibras más sensibles de los corazones y de los pensamientos de los patriotas mexicanos, precisamente es el Ángel de la Independencia. Pasaron un video bonito de cómo, con tanto cuidado, con tanto esmero, especialistas, pero con la decisión política de la doctora Claudia Sheinbaum, se está llevando a cabo prácticamente ya la reconstrucción del Ángel de la Independencia. Y dijo la doctora Claudia Sheinbaum, es muy importante porque este año precisamente celebramos los 200 años de la consumación de la independencia de México, y el monumento a la independencia pues es simbólico, significa mucho para todos los mexicanos, y podríamos decir que está precisamente en el corazón de la patria, que está gobernado en este momento por la doctora Claudia Sheinbaum. Pues avancemos con la revolución cultural, acabemos con la corrupción, reconstruyamos lo que material y físicamente se puede hacer, como lo están haciendo el gobierno federal, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y otros gobiernos, y también lo más profundo es la revolución cultural que se está gestando y que este año 2021 es significativo porque van a venir, de acuerdo al programa que el presidente ha anunciado en distintos momentos, grupos originarios de los 5 continentes a expresar, a ver nosotros como espectadores también y algunos como actores, esta riqueza cultural de todo el planeta en los 200 años de la consumación de la independencia de México, cuyo exponente que llevamos todos en nuestro corazón, en nuestra mente, todos los buenos mexicanos, porque los traidores lo que ven seguramente y su exponente son el signo de dólares, pero nosotros el signo de la independencia,
que queremos una patria plenamente independiente y soberana, con bienestar social, con mayor felicidad cada vez para todos los mexicanos, orientada y encabezada por el presidente de la República. Si te gusta lo que estamos comentando, te invitamos a que nos hagas tus comentarios en el Facebook y que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por tu atención.